Pero bueno, hay un tema que en realidad nos preocupa a todos los peruanos, yo creo que a toda América Latina nos tiene muy preocupados, porque los actos de corrupción de grandes empresas con grandes funcionarios, con, digamos, incluso hasta presidentes investigados, como acaba de suceder ahorita en Brasil, nos da una señal de alerta respecto de qué hacer frente a esta problemática. Vamos a conversar con Denise Becerra, ella es abogada, nuestra invitada de esta mañana, porque también existe una preocupación dentro de las empresas. ¿Qué sucede con las empresas que han formado parte de, por ejemplo, de estos actos de corrupción, de contubernio, con con estos grandes proyectos que han terminado pues involucrados en actos de corrupción a funcionarios públicos? ¿Qué pasa con estas empresas que de alguna u otra manera están vinculados a estos actos de corrupción que ahora están siendo investigados? Surge la gran pregunta, ¿tienen que seguir operando en nuestro país o existe algún tipo de mecanismo, algún sistema que evite que solamente que estas empresas sigan participando en el Estado, en las licitaciones, o tienen que ser severamente sancionados? Tengo entendido que hay un decreto legislativo que va a entrar en vigencia en enero del próximo año, ¿no?, que regula los delitos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué relación tiene esto con estas grandes empresas que han participado en estos procesos de licitación que podrían estar vinculados a actos de corrupción? La relación, antes que nada, gracias por la invitación. La relación que tiene es que estas empresas, si es que hubieran tenido lo que está exigiendo esa ley, las posibilidades de que se hubieran realizado los actos de corrupción se hubieran minimizado. Entonces, lo que quiere este decreto legislativo es proteger a la empresa y a los empleados que no han cometido falta. Entonces, lo que proponemos es que las empresas tengan un programa de cumplimiento corporativo. Y el programa de cumplimiento corporativo es una herramienta de gestión de las empresas en las que se identifican las zonas de riesgo o las áreas vulnerables donde podrían cometerse algún tipo de delito y poner los procedimientos y mecanismos para que esto no se cometa. A la vez también una línea de denuncias. Estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Porque también las del Estado. También las del Estado. También sería vigente también para también, es decir, para cualquier entidad, tanto pública como privada. Exactamente, las empresas del Estado también. Esto es una manera, digamos, un mecanismo, un sistema que evita que se den actos de corrupción. Exacto, ¿no? Lo que estás tratando es prevenir y mitigar el riesgo. Y si es que igual se comete algún tipo de delito, si algún empleado igual comete algún tipo de delito, la empresa lo que tiene que hacer es probar que ha tomado todas las medidas necesarias para que eso no pasara. Entrenar a los trabajadores, educarlos. Los trabajadores muchas veces, los trabajadores de bajos mandos, muchas veces no saben qué es lo que están haciendo o las consecuencias de lo que están haciendo. Vamos a tratar de hablar de un caso práctico. Vamos a hablar de una empresa del Estado. Todas las entidades del Estado tienen un departamento de logística, que es el lugar donde hacen los procesos de compras y adquisiciones. ¿De acuerdo? Muchas veces, y esto se ve muchísimo lamentablemente en la administración pública, estos analistas, estos operadores logísticos terminan haciendo acuerdos con determinados proveedores para favorecerlos en estos procesos de compra o de adquisición que hace esta entidad, indistintamente de la alta dirección, que de repente no tiene ni idea de que eso está sucediendo en esa oficina, ¿no? Si se prueba que existe este tipo de delitos cometidos, muchas veces es la institución la que termina afectándose, cuando son 3, 4, ¿no? Delincuentes, porque esos son los que están cometiendo estos actos de corrupción, ¿no? Esta norma va a permitir que se sancione directamente a ellos indistintamente de la responsabilidad que tenga la empresa. Siempre y cuando la empresa haya implementado mecanismos de protección o de una forma de mitigar el riesgo. O sea, llámense procedimientos. Que eso es totalmente distinto de los mecanismos de Contraloría a través de las oficinas de control interno a las que están sujetos todas las entidades del Estado. Claro, porque, por ejemplo, en el sistema de Contraloría se puede dar el caso que una misma persona tenga toda la autoridad de firmar un contrato o de firmar una compra o de firmar un proveedor. Entonces, lo que se hace con estos mecanismos es simplemente que una persona no tenga todo el poder de decisión. Y por otro lado, los proveedores que contratan con el Estado también lo tienen que tener. Entonces, las empresas
proveedoras o las empresas que contratan con el Estado también tienen que tener este sistema para mitigar el riesgo de que estos dos delincuentes se encuentren en el camino. O sea, estamos hablando, así como tenemos un sistema de gestión administrativa, un sistema de gestión de recursos humanos, también debería haber este sistema de cumplimiento corporativo, que es un programa de prevención de la corrupción dentro de la entidad. Exacto. Ahora, hay algunas empresas grandes en nuestro país que están siendo involucradas en estos actos de corrupción con la empresa Odebrecht, que han participado de manera consorciada, de alguna u otra forma hay una participación conjunta de alguna de ellas. Y probablemente como licitan en bolsas de otros países, están obligados a tener una especie de programa de cumplimiento corporativo. Sí. Pero en la práctica se da, es decir, ¿estos programas de cumplimiento los protegería? No, porque el programa de cumplimiento no es tener un manual colgado en tu website, ni cumplir con el requisito de tener un código de conducta que cuando contratas a un trabajador lo hace firmar, que lo ha recibido. Acá está el código de trabajo y ya está. Entonces ya lo tengo. Exacto. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Es evaluar, es monitorear que se esté cumpliendo. Y, por ejemplo, los empleados tienen que ser educados en todo este sistema. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es que a los empleados se les evalúa a final de año. Siempre tienen... hay ciertos periodos de tiempo en el que se le evalúa. Amarrado a esa evaluación, tiene que haber los cursos que tiene que haber hecho el empleado de anticorrupción, de soborno, y es un tema integral, de acoso sexual, de bullying en las oficinas, toda la cultura. Entonces, son cursos que pueden ser online, son cursos que programas de capacitación que estén orientados a prevenir ese tipo de acción. Exacto, que los tiene que hacer el empleado y tomar un examen. O sea, no es que pongo el web mientras que estoy trabajando, tomar un examen, y eso tiene que estar amarrado a la evaluación, tiene que estar ligado a la evaluación. Yo me imagino que si hay empresarios que en este momento están viendo el programa dirán, claro, pero eso cuesta. ¿No? Eso es costoso, pagarle la capacitación. Además del entrenamiento técnico que tengo que darle, tengo que además capacitarlos en buenas prácticas, en ética, ¿no? en gestión adecuada. Es un valor agregado. Pero el costo es peor si es que no exactamente, lo tiene. El costo que va a tener si pasara algo, el costo reputacional no tiene precio. Sí, pues. No tiene precio. Esto es un valor agregado, esto es un intangible de la empresa que la pone en otro nivel. Porque la empresa se va a volver mucho más atractiva porque el Estado va a preferir contratar con empresas que tienen certificación exactamente de que hacen este tipo cualquier inversionista que viene de afuera. Esto es parte del día a día en Estados Unidos. Todas las empresas de Estados Unidos lo tienen. Cualquier inversionista que venga al Perú, obviamente que va a escoger a la empresa que tiene un programa de cumplimiento a la que no tiene. Ahora, ¿qué pasa en el Estado? Ese es el otro lado, ¿no? La otra es. Van a estar obligados a partir de enero las empresas, a tener ese programa de cumplimiento. En realidad no es obligación, es voluntario, pero la consecuencia es obligatoria. O sea, si lo tienes, puedes salir exento de responsabilidad en caso de que tengas un mal empleado. A las empresas del gobierno también se detecta que este señor de logística ha estado haciendo actos indebidos. Claro. ¿De acuerdo? En vista que se pruebe que él ha participado y yo tengo implementado mi plan, ¿cómo se beneficia la empresa con eso? Claro, lo que va a pasar es, se procesa al empleado. Paralelamente está la empresa. Entonces, a petición del fiscal, que está procesando el caso, el fiscal le va a pedir a la SMB, a la Superintendencia de Mercados y Valores, un informe sobre esta empresa. Y el informe tiene que decir, esta empresa efectivamente tiene un programa de cumplimiento, ha tomado todas las medidas necesarias para evitar estos riesgos, el empleado ha actuado independientemente, obviamente después de una evaluación de la empresa que lo tiene. Con este informe, el fiscal tiene toda la autoridad de decir, la empresa está exenta de responsabilidad y se le procesa solamente al que ha cometido exactamente. Entonces la empresa también no tiene que ser responsable por un empleado, ni todo el resto de empleados tienen que ser responsables por lo que cometió un empleado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? ¿No? Porque pasa, por ejemplo, hemos visto compras o adquisiciones sobrevaloradas de determinados equipos. Claro, uno dice, ¿no? El comité de selección, estos tres que se juntaron y casi se pusieron de acuerdo para beneficiar a una empresa que vendió con sobreprecios estos muebles, no son los responsables. Muchas veces nosotros decimos, claro, pero para que ellos hayan hecho eso significa que desde arriba, desde la alta dirección, probablemente haya un direccionamiento, una participación conjunta. A veces hasta el ministro termina siendo señalado o involucrado en ese acto de corrupción. Este programa de cumplimiento corporativo eximiría
liberaría de esa responsabilidad a estas altas autoridades? No, se están involucradas. El tema, la idea de este programa es que tiene que caer el que tiene que caer. Y es un poco cambiar la cultura de la empresa peruana, ¿no? De la forma de hacer negocios en el Perú, en el sentido de que alguien, por ejemplo, en el caso de Acurio, en Cusco, que se ha sabido que había muchos consejeros que hacían 2, 3 años que venían denunciándolo y venían diciendo que todas estas irregularidades y no tenían los mecanismos para que alguien los escuche. Con estos programas lo que queremos es que existan estos mecanismos, que cualquier consejero pueda denunciar y pueda tener una voz, igual que dentro de las empresas privadas o las empresas del gobierno, que un empleado pueda levantar el teléfono y decir, yo sé que mi jefe está recibiendo coimas, y que a ese empleado no le pase nada, no haya ninguna represalia. Esa es la otra parte. Exacto, que no haya ninguna represalia, que no pierda su trabajo, que obviamente se tiene que hacer una investigación, y que esté protegido, pero que sepa que puede denunciar sin ningún tipo de represalia. Y que no va a tener ninguna consecuencia. Claro. Bueno, vamos a estar al pendiente de a ver cómo se implementa esto que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Este es el decreto legislativo que regula los delitos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y a ver si nos alineamos pues a las buenas prácticas que se utilizan en otros países para evitar que la corrupción no tenga los resultados que lamentablemente en América Latina recién se están visibilizando. Así es, ¿no? Eso no significa que no hayan sucedido desde antes. Qué bueno. Sí. Muy bien, bueno, te agradezco mucho, Denise, por conversar esta mañana con nosotros. Gracias a ti. ¿Ya? Ha sido Denise Becerra, dándonos un poco algunas luces de cómo cómo deben funcionar estos mecanismos de prevención de la corrupción en nuestro país.